Buenos días, hermanos, bienvenidos. Viernes más, espero que estén preparados. Si no, da igual, vamos a meditar y nos vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Os leo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En algunas ocasiones aprendemos de los diferentes tipos de fe, ¿no? Esa fe muerta, la fe vana, la fe náufraga, la fe falsa. Y hoy pensando en este tipo de fe náufraga, vamos a meditar y a reflexionar en aquellas personas que naufragan en su vida de fe. ¿Qué es naufragar? Bueno, sabemos, un barco naufraga cuando ha partido de puerto, se ha puesto en camino, pero por desgracia no llega a su destino. Entonces, naufragar en cuanto a la fe, ¿qué es? Bueno, comenzar un camino aparentemente correcto, aparentemente verdadero, pero no llega a puerto, no llega a su destino, sino que se queda en ese periplo, en ese camino. Algunos casos aparecen en la palabra y yo quiero que hoy pensemos en esos ejemplos para que nosotros aprendamos y tengamos cuidado de no ser náufragos de la fe. En primer lugar, el Señor Jesucristo advierte, ¿no? Las parábolas del reino, una de ellas es la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo advierte de esos diferentes tipos de terreno donde cae la preciosa semilla. Uno de esos terrenos es donde que hay espinos. ¿Y qué ocurre en estos espinos? Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice que los afanes de esta vida y las riquezas, los engaños de las riquezas, ¿qué hacen que esa persona o esa fe sea infructuosa. Han escuchado la palabra, sí, pero pasa un poco de tiempo o más tiempo, sin embargo no hay fruto. ¿Y qué ocurre? Nada, no hay vida. Entonces, esta es una manera de naufragar. ¿El qué? Bueno, los afanes de esta vida y el engaño, como dice el Señor Jesucristo, el engaño, el timo de las riquezas, el amor a las riquezas. Este es un claro ejemplo, hermanos, de que los cristianos no debemos amar el dinero, no debemos amar tener riquezas. ¿Por qué? Son engañosas y nos pueden llevar a naufragar en cuanto a la fe. Un segundo caso lo encontramos cuando Pablo habla de Demas, ¿no? Sabemos que en Filemón, ese capítulo 1, versículo 24, Demas va incluido dentro de sus colaboradores, ¿no? Un buen hombre, un buen cristiano que está ayudando a Pablo en sus viajes misioneros para predicar el Evangelio. Pero llegamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, que dice, ahí Pablo, que Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Trágica manera de terminar. Él comenzó bien, buenos pasos. Demas, un colaborador de Pablo. Recuerden, Pablo era una persona que cuidaba muy bien de sus acompañantes. No quiso llevar consigo en una ocasión a Juan Marcos porque en un primer viaje les había abandonado, había dejado el camino a mitad y se había apartado. Sin embargo, luego Bernabé quiso darle una segunda oportunidad. Pablo, sin embargo, no quiso darle esa segunda oportunidad y escogió a Silas. Entonces Pablo era difícilmente engañable. Sin embargo, Demas sí, sí estaba camuflada su falsa religiosidad, su falso cristianismo. Y luego es contado como aquel que desamparó a Pablo cuando más le necesitaba. ¿Y cuál fue el problema del naufragio de Demas? Lo dice ahí, amar a este mundo. Amar a este mundo hace que el cristiano naufrague. Y en tercer y último caso también nos dice la palabra Pedro, ¿no? En el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Esto quiero que lo leamos. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí está hablando, en el cielo, perdón. Aquí está hablando de esos falsos maestros, falsos profetas, esos falsos cristianos, que parece que se han limpiado de la vieja levadura, que parece que son una nueva criatura en Cristo Jesús. Sí, dice aquí que ellos que han hecho,
volviéndose atrás, vuelven a enredarse otra vez en ellas, ¿en qué? En las contaminaciones del mundo. Nuevamente aparece ahí. Las contaminaciones pasadas, lo que antes traían. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fe naufraga. Entonces, hermanos, como conclusión debemos tener cuidado. Porque, miren, un naufragio, el barco no se hunde de una vez. Para el barco primero tiene que tener vías de agua y empieza a entrar el agua en el barco. Poco tiempo después, ¿qué ocurre? Pues empieza a inclinarse, bien para la popa, bien para la proa, para allá donde se vaya estancando el agua, se vaya amontonando el agua, creará más peso y ese barco se irá inclinando y luego poco a poco irá sumergiéndose en el agua hasta que desaparece totalmente. Los naufragios en la fe también son así. Dejamos entrar vías de agua, permitimos entrar las cosas del mundo, los afanes de las riquezas, las viejas contaminaciones, y que hace que nuestro barco de la fe se escore, que empiece a zozobrar, empieza a haber vías de agua, se inclina, y si seguimos permitiendo que eso entre, al final de todo la fe será una fe náufraga, que no llega a puerto, no llega a las moradas celestiales, no llega al reino de los cielos. Entonces pensemos, hermanos, y tengamos cuidado cada uno de nuestras vidas para que no tengamos una fe que naufrague. Ejemplos tenemos. Aquí Pablo dice aquí en Timoteo, Emineo y Alejandro. Dice, ellos son ejemplo de esos que naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, tomemos nota, meditemos, fortalezcamos nuestras vidas de fe y sobre todo pongamos todo nuestro corazón al servicio de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro barco no se hunda y Él nos llevará a buen puerto. ¿Vale, hermanos? Les dejo con esta meditación y nos vemos la semana que viene, si el Señor quiere. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Hasta pronto.